Integrantes del grupo: Gabriela Barajas Carvajal, Tania Daniela Ruiz Amaya, Camilo Andrés Balaguer Gamboa y Karen Estefany Sarmiento Ardila. Definición del ciclo celular. El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo en el que la célula crece y se divide en dos células hijas. Las células que no se están dividiendo no forman parte por sí del ciclo celular, sino que están en una fase conocida como G0. Todas las células se inician en el instante en que aparece una nueva célula descendiente de otra que se divide y termina en el momento por división siguiente originando nuevas células hijas. Etapas del ciclo celular. La interfaz está compuesta por la fase G1, crecimiento celular, fase S, síntesis de ADN, seguida de la fase G2, crecimiento celular. Al final de la interfase viene la fase mitótica, que se compone de mitosis y citocinesis y produce a la formación de dos células hijas. Etapas de la mitosis. Profase. En esta fase la membrana nuclear y el núcleo se rompen. Los cromosomas se acortan y se hacen visibles. Cada cromosoma se compone de dos cromatinas y un centrómero. Segunda, metafase. Las cromatinas todavía pegadas por el centrómero se mueven hacia el ecuador de la célula. Tercero, anafase. Las cromatías se separan. Una cromatía de cada cromosoma se mueve hacia un polo de la célula y la otra cromatía hacia el otro polo. Telofase. En esta fase el citoplasma se divide formando dos células, cada una con el número monoploide de cromosomas. En cada célula hija se forma la membrana nuclear alrededor de los cromosomas. La división celular. La división celular comprende la división del núcleo, mitosis, carlocinesis, y la división del citoplasma, citocinesis. El material nuclear se divide en dos partes iguales entre las células hijas, pero es algunos casos, como el pocito humano. Tras la división, una de las dos células retiene casi todo el citoplasma. Antes ya se ha producido la duplicación de todos los componentes esenciales. Mitosis animal. La mitosis completa, que produce células genéticamente idénticas, es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular y de la reproducción asexual. La otra forma de división de la materia genética de un núcleo se denomina meiosis y es un proceso que, aunque comparte mecanismos con la mitosis, no debe confundirse en ella, ya que es propio de la división celular de los gametos, produce genéticamente distintas y combinador con la fecundación es el fundamento de la reproducción sexual y la variabilidad genética. Mitosis vegetal. El proceso de reproducción celular, conocido con el nombre de mitosis, puede ser estudiado eligiendo un material constituido por células que se hallen en continua división. Esta condición nos reúne en los meristemos terminales o primarios, tales como la que se reencuentra en el ápice de las raíces de los bulbos. Esta condición los reúne en los meristerios ordinarios y primarios. Producción de células sexuales. El número de haploides de cromosomas 46 en las células madres se reduce al número de haploides de 23 pares homólogos que se encuentran en las células sexuales maduras o gametos. XY para masculino, XX para femenino. La meiosis es una de las formas de la reproducción celular. Este proceso se realiza en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Este es un proceso de división celular en la cual una célula diploide 2 genes experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 células haploides N en los organismos. Con reproducción sexual tiene la importancia, ya que es el mecanismo por el que se producen los óvulos y espermatozoides gametos. Cuando la división es por la meiosis, se reduce a la mitad del número de cromosomas.
Integrantes del grupo: Camilo Balaguera, Gabriela Carvajal, Karen Sarmiento. Definición de los seres vivos. Los seres vivos son todos aquellos seres que comparten una característica fundamental en común. Poseen vida. Existen miles de especies de seres vivos de diversos tamaños, colores, estructuras y formas. Viven prácticamente en todos los lugares del planeta, lo cual implica una gran biodiversidad. Reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser vivo ya desarrollado, en la cual a partir de una célula o un grupo de células se desarrolla por procesos mitóticos. Un individuo completo genéticamente idéntico al primero se lleva a cabo con un solo progenitor y sin la intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. Los organismos celulares más simples se reproducen por un proceso conocido como fisión o escisión, en el que la célula madre se fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. Reproducción vegetativa es la que se produce sin la unión de los núcleos de las células sexuales o gametos, sino a partir de otras células del individuo adulto, ya desarrollado de tal manera que el individuo resultante es desde el punto de vista genético idéntico al parental. La reproducción vegetativa tiene lugar por fragmentación del individuo adulto o a partir de estructuras asexuales especiales. Al igual de estructuras, es un proceso que permite desarrollar nuevas plantas a partir de alguna porción de ellas diferente a la semilla. Reproducción vegetativa. La reproducción sexual es un proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar. Comienza con un proceso que se denomina meiosis. La reproducción sexual es un proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivados de ambos progenitores. Los dos fines principios de la fecundación con la combinación de genes derivados. Integrantes del grupo: Gabriela Carvajal, Karen Sarmiento y Camilo Balaguera. Etapas del embarazo. Copulación. La copulación es el acoplamiento y más particularmente el proceso del cual los elementos. En botánica, la copulación se confunde a menudo con la conyugación, sin embargo existe una corriente favorable. Transporte del espermatozoide. El espermatozoide comienza su recorrido del epidídimo hacia la uretra por medio de contracciones peristálticas. Los espermatozoides reciben una carga extra de líquido por las glándulas sexuales accesorias. Esta mezcla de espermatozoides y líquidos se derivan hacia el conducto deferente y la uretra. Fecundación cigoto. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos se fusionan durante la reproducción asexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes. Nidación. Al igual es la palabra con la que se define la implantación del embrión humano en el endometrio. Se trata de una de las fases de la embriogénesis humana. Esta implantación suele iniciarse al séptimo o octavo día después de la fecundación del óvulo. Segundo estadio de la embriogénesis. La etapa embrionaria es la etapa inicial del desarrollo de un ser vivo mientras se encuentra en el huevo o en el útero de la hembra. En el caso específico del ser humano, el término se aplica. La etapa fetal
El periodo fetal se inicia a los 3 meses de gestación y durante esta etapa los órganos durarán y perfeccionarán su funcionamiento. Durante el periodo embrionario es cuando se forman los órganos. El parto, también llamado nacimiento, en la culminación del embarazo humano hasta el periodo de la salida del bebé del útero. La edad es un individuo se define por este suceso en muchas culturas. Tipos del parto. Parto natural. Algunas mujeres optan por dar a luz sin ningún tipo de medicación, utilizando las técnicas de relajación y respiración controlada para el dolor. En el parto natural, la madre tiene el control del cuerpo y en general trabaja con un asistente que la guía y la brinda apoyo durante las etapas del trabajo de parto. Cesárea. El parto por cesárea es el alumbramiento de un bebé a través de la decisión quirúrgica que se hace en el abdomen y el útero de la madre. Este procedimiento se realiza cuando se determina que este método es más seguro para la madre, para el bebé o para ambos que el parto vaginal. Etapas del parto natural. El proceso del parto natural se categoriza en 4 fases: el borramiento y dilatación del cuello uterino, el descenso, nacimiento del bebé y el alumbramiento de la placenta. Parto múltiple, gemelos. El tipo de parto dependerá de la posición de los bebés dentro del útero. La mayoría de los bebés, a medida en que se acerca el día de su nacimiento, se posicionan en posición cefálica, es decir, cabeza abajo. Mellizos. Son 2 personas nacidas de un mismo parto y provenientes de 2 óvulos distintos. Esto es, se habla de mellizos cuando se trata de 2 hermanos que han nacido a la vez en un parto doble, pero se originan por óvulos y espermatozoides diferentes. El parto múltiple de los siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Estos tiende a ocurrir en uno de cada 2000 nacimientos, naciendo el 50% de los casos muertos